En este video vamos a dar una introducción a la inmunología. Repasaremos algunas generalidades, antecedentes históricos, las principales células del sistema inmune natural y adaptativo y algunos conceptos de inmunidad. En cuanto a la inmunidad, viene del latín immunitas, que significa estar exento, políticamente exento de diversas obligaciones civiles y procesamientos legales ofrecidas a los senadores romanos. Pero históricamente, para inmunología, la protección frente a enfermedades infecciosas. Hoy sabemos que la inmunología no solamente nos protege contra patógenos, sino que cuando hablamos del término inmunidad, tenemos que definirlo como la reacción a sustancias extrañas que incluye microorganismos, así como moléculas como proteínas, polisacáridos, cualesquiera que sea la repercusión fisiológica o patológica de dicha reacción. Brevemente, en cuanto a los antecedentes históricos, la historia de inmunología inicia tempranamente en el siglo V a.C., pero se desarrolla muy fuerte en los últimos años, especialmente después de VIH y la pandemia. Desde Tucídides en Atenas había podido observar cómo las personas que habían sufrido de la peste podían cuidar a otras personas con las pestes y no volver a enfermarse. Y todos otros que no habían sufrido de la peste se enfermaban y podían morir. O sea que empezaron a observar los principios de inmunidad. En 1721, para mí empieza la historia de la inmunología cuando Marie Montagu, que viaja a Turquía, observa la práctica de la inoculación con polvo contra viruela y a su regreso a Inglaterra lo practica con sus hijos. Posteriormente, Edward Jenner inocula a personas con material obtenido entonces de lecciones de la vacuna y empieza la vacunación contra la viruela. Luego viene Louis Pasteur, que genera la vacuna contra la rabia, y una serie de descubrimientos de células y factores plasmáticos neutralizantes que viene desarrollando entonces la inmunología hasta que se erradica por primera vez una enfermedad gracias a la vacuna en 1977, cuando Somalia presenta el último caso, y en 1980, cuando la OMS la declara erradicada oficialmente. Posteriormente, con la venida del VIH en 1983, se desarrollan muchos los métodos para poder confirmar y diagnosticar la presencia de anticuerpos contra el virus, y se desarrollan metodologías como el ELISA en todas sus generaciones, el Western blot, y posteriormente para su monitoreo se introducen metodologías como carga viral, biología molecular y todo lo demás, en el cual el resto de los estudios de inmunología se han visto beneficiados y el diagnóstico en general. Recientemente, con la pandemia de SARS-CoV-2, podemos ver cómo el desarrollo de metodologías de biología molecular para el diagnóstico de esta enfermedad se instaló en muchos laboratorios clínicos y se hizo más accesible. Este virus desafió el conocimiento de la inmunología, la respuesta inmunológica de anticuerpos, varió lo que nosotros teníamos conocido con los nuevos desafíos del SARS-CoV-2 y también con la implementación muy rápida de una vacuna de RNA mensajero con todos sus pros y sus contras, que logró controlar esta pandemia y podemos salir de la misma. La inmunidad se divide en inmunidad natural y adaptativa. La inmunidad natural tiene como barreras la piel y las mucosas, tiene proteínas circulantes como el complemento y células como macrófagos, polimorfonucleares como los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y las células natural killer, y mediadores solubles como citoquinas producidas por los macrófagos. De la misma manera, la inmunidad adquirida o específica tiene anticuerpos en las secreciones mucosas y muchas veces también tienen anticuerpos en el mismo epitelio. Sus proteínas circulantes son los diferentes tipos de anticuerpos, tiene células como los linfocitos y mediadores solubles como citoquinas producidas por estos linfocitos. Entonces, repasemos aquí las células de la inmunidad innata y adaptativa.
vemos que tenemos de este lado las células de la inmunidad innata, como les decía, pueden ser basófilos, eosinófilos, neutrófilos, pueden ser linfocitos natural killer, macrófagos, células dendríticas, células mastocitas. Y tenemos solubles como moléculas solubles como las proteínas del complemento. Mientras que en la adaptativa son menos las células, pero son muy específicas como los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B son los encargados de producir los anticuerpos, mientras que los linfocitos T se subdividen en linfocitos cooperadores y linfocitos citotóxicos. Los cooperadores, que tienen un marcador de superficie que se llama CD4, son aquellos que se diferencian en cooperadores tipo 1, 2 y 17 y se encargan pues de producir citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias para la respuesta inmunológica, mientras que los linfocitos citotóxicos son aquellos que, como lo dice su palabra, su nombre, se encargan de eliminar otras células, generalmente células infectadas, células tumorales o que están dañadas. Como ven, hay un solapamiento entre la inmunidad adaptativa e innata y tenemos a las células T gamma delta, que son un grupo de células que no tienen un reconocimiento tan específico como otras células T y que son importantes para procesar antígenos no proteicos. Y las células natural killer, que son importantes en las infecciones virales, que también está en una ventana entre la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Seguimos hablando un poco sobre la inmunidad innata y adaptativa. Vemos que la innata está presente allí. Tenemos los fagocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, esperando que haya contacto con una infección, que haya una violación de nuestra primera barrera, en cual entran en contacto, se puede activar la cascada de complemento, puede haber fagocitosis y posiblemente un control de la infección en 0 a 12 horas. Si la inmunidad innata no puede controlar, entonces empezará a activarse la inmunidad adaptativa a través de los linfocitos B que van a producir anticuerpos o a través de los linfocitos T que van a activar las células cooperadoras y se van entonces a matar células si esas cooperadoras son CD8 y a producir citoquinas de diferentes tipos, dependiendo si lo que logró activar ese linfocito podría ser TH1 o TH17. Hablemos un poco de las características de la inmunidad innata y adaptativa. En cuanto a su especificidad, la innata tiene especificidad contra moléculas compartidas por grupos de microbios y moléculas relacionadas producidas por células dañadas del anfitrión. O sea, ella reconoce y actúa igual contra todas las moléculas de los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas o contra las moléculas producidas por un daño de nuestro tejido. Lo hace de la misma manera sin especificidad, mientras que la innata adaptativa va a tener alta especificidad contra antígenos de microbios y proteínas, o sea, un sitio específico de la proteína. Por lo tanto, reconoce con mucha finura. No reconoce todas las gram negativas. Ese receptor o ese anticuerpo va a reconocer Escherichia coli, pero no va a reconocer otras bacterias gram negativas. Lo hace con alta especificidad. En cuanto a la diversidad, la respuesta inmune innata está limitada y se codifica por línea germinal, mientras que la diversidad de la adaptativa es muy grande porque tiene que reconocer específicamente a muchos microorganismos y a muchas moléculas. Por lo tanto, los receptores se producen por recombinación somática de los segmentos génicos de los genes de los receptores y de los anticuerpos. En cuanto a memoria, la innata no tiene memoria, mientras que la adaptativa sí, y es el principio de la vacunación. Necesitamos el encuentro con el antígeno
varias veces para tener una respuesta robusta, y de ahí el principio de los refuerzos y las diferentes dosis de las vacunas. Ambas tienen reactividad frente a lo propio, falta de reactividad frente a lo propio. Por tanto, el sistema inmunológico no debe reconocer nuestras células, nuestras moléculas, porque si no, estaríamos sufriendo una enfermedad autoinmune. En cuanto a los componentes, ya los revisamos. En la innata, la piel, el epitelio mucoso y moléculas antimicrobianas, mientras que en la adaptativa, los linfocitos en el epitelio, anticuerpos secretados en superficies epiteliales. En las proteínas sanguíneas, muy importante en la innata, los complementos y otros, mientras que en la adaptativa, los diferentes tipos de anticuerpos. Y las células en la innata, principalmente los macrófagos, neutrófilos y los linfocitos citolíticos naturales, mientras que en la adaptativa, los diferentes tipos de linfocitos, tanto T como B. En esta diapositiva, que igual que otras que hemos utilizado son del libro de Inmunología Celular y Molecular de Abbas Littman, podemos ver cómo actúan la especificidad y la memoria de contención de respuesta inmunitaria adaptativa. Podemos observar en el eje de las X las semanas y en la Y el título de anticuerpos en el suero. Vemos que inicialmente se inocula el antígeno X. El antígeno X es reconocido por el linfocito que está representado como morado, con el color morado. Vemos que al ser inoculado empiezan a crecer en números y en función de linfocitos vírgenes se convierte entonces en linfocitos efectores al encuentro con el antígeno y pueden producir entonces anticuerpos, ya que se diferencian en células plasmáticas. Luego que ellos han controlado la respuesta inmune, o sea, ellos han controlado la infección, ellos caen en número, ya que ellos mueren por apoptosis y sobreviven aquellos linfocitos, que son linfocitos de memoria que tienen algunas características génicas especiales, antiapoptóticas, que los permiten perdurar por muchos años. Si posteriormente, en este ejemplo, como a la quinta semana, volvemos a inocular el antígeno X, pero además agregamos el antígeno Y, vemos cómo los linfocitos de memoria se activan rápidamente y pueden producir respuestas más fuertes. Miren la cantidad de anticuerpos que producen, muchos mayores que en su respuesta primaria, que está representada acá en verde, ya que el linfocito del antígeno Y fue estimulado acá por primera vez. Y vemos que generan pues células de memoria, mucho menos cantidad que cuando son respuestas secundarias. Y por eso es importante los refuerzos en la vacunación para mantener altos los títulos y los linfocitos de memoria para que vayan a perdurar en el tiempo suficiente. También a la inmunidad la podemos clasificar como activa e inmunidad pasiva. La inmunidad activa es cuando el sistema inmunológico tiene que hacer el trabajo. Nosotros inyectamos el antígeno por una vacuna o lo adquirimos de forma natural, tenemos una infección, y días después vamos a desarrollar anticuerpos o células específicas contra ese antígeno. Va a tener alta especificidad y va a tener memoria en el tiempo. Sin embargo, también hay otra manera de adquirir inmunidad, que es la inmunidad pasiva, en el cual podemos administrar los anticuerpos hechos en otro individuo o en otro sistema, y esos anticuerpos van a circular, nos van a defender por un tiempo, pero se van a eliminar y no va a tener las células preparadas para producir nuevos anticuerpos o una nueva reacción celular. Por lo tanto, es específico, pero no tiene memoria en el tiempo. Ejemplo de esto, los anticuerpos que pasan de manera pasiva durante el embarazo de la mamá al feto, que lo van a proteger las primeras semanas mientras madura su sistema inmune, y el anticuerpo IgA que pasa en la leche materna en el calostro, que también va a servir para proteger por un tiempo hasta que el feto desarrolle el sistema inmunológico. Utiliza el sistema de inmunidad pasiva. Bueno, por el momento esto es todo. Continuamos con la serie de videos que van a fortalecer sus conocimientos previos al curso.